Al webinar Rentabilidad de tus vendedores. Quiero agradecer a todos ustedes por estar hoy con nosotros y a nuestros partners anuales, Agripac, Banco Guayaquil, Transorton, así como también a nuestros oficiantes, Banco Bolivariano y TIA por su apoyo. Antes de pasarle la palabra a Antonio, voy a dar una breve reseña sobre él. Antonio Pazmiño es cofundador de Bold Consulting Group, consultor especializado en estrategia financiera con más de 14 años de experiencia, y de Business School, programa para propietarios de empresas, Business Management. Universidad Técnica Federico Santa María, Bachelor's Degree in Economics Finance. Solo recordarles que por favor mantengan todos el micrófono en silencio. Al final pueden hacer preguntas o también pueden escribir las preguntas en el espacio de box. Bueno, gracias y le paso la palabra a Antonio. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Vamos directo al tema. A ver, hoy vamos a hablar de los vendedores rentables. Déjenme proyectar. Ok. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Hoy vamos a hablar de vendedores rentables. Les cuento 2 segundos de Bold. En Bold buscamos que compañías que quieran crecer y que estén en constante crecimiento actúen en grande, que transformen la industria en la que están, inspiren a otros a hacerlo y la compañía perdure en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a que vendan más. Tenemos un área de marketing y aceleración de ventas y un área financiera que la lidero yo. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo planificar o cómo estimar en qué momento el vendedor es rentable. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una primera parte más conceptual que práctica, porque tienes más aristas de la rentabilidad del vendedor y de la compañía, aparte de sumar y restar los costos. Y de ahí vamos a ver una parte completamente práctica de cómo calcular los costos y la rentabilidad del vendedor, y en función de eso, cuáles son los factores críticos que afectan esa decisión y esa realidad, y en qué resultados esto influye. Entonces, comenzando en la parte poco conceptual, y siempre comenzamos así las charlas, realmente el objetivo de toda compañía es ser productiva y ser más productiva, ser más con menos. A nivel financiero, el objetivo es crear valor para los accionistas. Si la compañía cotiza en bolsa, esto se debe traducir en un mayor precio de la acción. Si la compañía no cotiza en bolsa, esto se debe traducir en más flujo disponible para los accionistas. Es decir, que la compañía constantemente, y esto es importante, esté generando más efectivo. Es decir, que use menos recursos para hacer más, que es lo que teníamos antes, esa máxima. Y eso a nivel de largo plazo, ahí es cuando se planean inversiones a 5 años y la recuperación de esa inversión. A nivel de mediano plazo, estamos hablando de ratios financieros, que es como te ve el banco, resultado de estas gestiones realmente de corto, donde otra vez el punto y el objetivo debe ser hacer un uso eficiente del capital invertido. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes, uno de los drivers de valor, uno de los impulsadores de valor más importantes de la compañía, que es parte de siempre buscar tener una operación medida y eficiente. Y ese es el tipo de indicadores, como que vamos a ver hoy día, que tiene que manejarse semana a semana, mes a mes, que si está bien manejado o tiene el enfoque correcto, va en el largo plazo a generar buenos ratios, a generar más flujos para accionistas y eventualmente un mayor precio de la acción. Entonces, esto es solo para ubicarnos en qué es lo que estamos, en cómo estamos afectando a la realidad financiera de la compañía al momento de tomar decisiones sobre vendedores rentables o no. Pero hoy les toca hablar como un financiero de ventas. Entonces les voy a decir por qué las ventas no son lo más importante primero y luego entramos al vendedor. ¿Por qué decimos que las ventas no son lo más importante? La respuesta completa es que son lo que más importa cronológicamente al principio. Pero existen otros factores, 3 en particular, que los vamos a ver rápido, esta parte conceptual, que hacen que la inversión sea rentable. Entonces, lo más importante no es vender más, no es sacrificar precio o margen o solo llegar a ese nivel, a ese objetivo de ventas. Tiene que ser rentable. ¿Y qué tiene que ser rentable? El vendedor, por eso estamos aquí todos sentados, en primera instancia, y en segunda instancia también la inversión. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que normalmente no vemos al momento de planificar las ventas?
van a ir de la mano muchas veces de cuánto es la inversión que estamos haciendo en inventario para poder potenciar esas ventas, o cuánto es la inversión que estamos haciendo en cuentas por cobrar, así cuánto crédito estamos dando para poder generar esas ventas. Y luego, obviamente, la siguiente parte o la siguiente sección de la ecuación es que las ventas sean en sí rentables. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que no vemos? Normalmente vemos, y siempre vamos a ver, los dólares vendidos como un objetivo. Los dólares totales, 1 millón, 2 millones, 1.800.000 en ventas, 5, 10, sea por cliente o a nivel, sea por vendedor, por cliente, incluso a nivel de compañía. Y eso, normalmente, en las compañías que hemos trabajado siempre hay esa medición. Pero hay que ir 3 pasos más allá para entender si el vendedor es rentable y si la compañía está siendo rentable en general. Entonces, lo primero es entender unidades y precios unitarios, o un P por Q. ¿Por qué está cambiando las ventas, sea positiva o negativamente? Se explica mejor y de manera estratégica al momento que analizamos si qué pasó con precios y cantidad. Lo vamos a ver un rato, otra vez súper conceptual ahorita. Luego, el segundo nivel de análisis debería venir en cuál es el margen del producto y si hay muchos productos, del portafolio de productos. Y está obviamente entrando a identificar cada familia y luego cada SKU eventualmente. Entonces, el segundo que importa luego de llegar al objetivo de ventas es cuál es lo que nos está quedando después de vender cada uno de esos dólares. Y aquí parte importante es que debería ser, para simplificar el cálculo, de la margen de contribución, es decir, con los costos variables asociados. No los costos fijos, sino solo los costos variables. Y por último, es lo que menos se ve normalmente, es cuánto nos deja o qué tanto ocupamos la bodega o dólares en inventario y cuentas por cobrar para generar ese nivel de ventas. Y eso son fondos congelados. Y esto es el famoso capital de trabajo, que también debería ser una preocupación de todos realmente en la compañía. Entonces, hablando de unidades y precios, lo que puede subir las ventas de la compañía en función de que suba el precio, que no estamos vendiendo más cantidad de lo que vendamos, el producto o servicio que vendamos, sino que subió el precio. Eso muchas veces depende del mercado y no depende de nuestra gestión, la gran parte de las veces. Pero si logramos subir el precio, es porque nos están percibiendo como únicos, como que estamos dando un valor diferente a lo que está dando la competencia. Entonces, cuando entramos a este análisis de precio y cantidad, podemos también evaluar la situación estratégica de la compañía, porque el siguiente factor o la siguiente razón por la que pueden subir las ventas si nada más se mueve es porque las cantidades suben y el precio se mantiene. Y eso normalmente depende más de la empresa que del mercado o en mayor cantidad. Obviamente va a depender de qué cantidad esté aceptando el mercado lo que estemos vendiendo, pero más rápido se ve el efecto del mercado en el precio que en el volumen. Va a depender mucho de la industria. Lo ideal es que que el mercado acepte tanto más volumen como a un precio mayor. Esto también ya puesto en práctica, o este análisis puesto en práctica, también viene de la mano del conjunto del portafolio que tengas, del conjunto de productos que tengas o familias. Porque puede ser que tu familia tradicional de venta o de productos esté subiendo en cantidad constantemente porque ya tienes una buena posición en el mercado, pero que el precio esté bajando porque ya es un producto tradicional que tiene muchos años. Y ahí la tarea, más que como producto en específico, porque como decía esto, tanto el precio como el volumen depende muchas veces del mercado, obviamente, la tarea de la compañía es armar un portafolio de productos que en su conjunto hagan que el precio y el volumen suban. Entonces, si es que hay una familia de productos que está subiendo en cantidad, pero comienza a bajar el precio, hay que comenzar a pensar y planificar en otra familia nueva que se importe o se produzca, que nos permita defender precio y margen, obviamente, en el futuro. La siguiente parte es un tema de margen versus utilidad que nos deja en dólares. Entonces hay dos escenarios aquí presentados donde en el primero se vende 100, cuesta 75 y nos queda $25 de utilidad, y en el segundo 150 de venta, 120 y nos queda 30. Aquí, si están con ánimo, dejo esta pregunta: ¿cuál escenario es mejor o cuál escenario prefieren y por qué?
Aquí sí, obviamente, no hay una, siempre va a depender de la situación, pero va a haber una preferencia y en la siguiente pestaña vamos a ver cuál es la respuesta que estamos buscando, pero si alguien se anima en escoger un escenario, si no, en 2-3 segundos pasamos. Ok, Sonia dice que el escenario A. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con Sonia. Pero para ejemplificar el punto, exacto, la rentabilidad es mayor. Estamos hablando de margen de utilidad. Sí, nos quedan $5 menos, pero estoy siendo más eficiente con cada dólar que estoy vendiendo. Entonces, va a depender de la situación, porque a veces también queremos más dólares, pero normalmente vender más cantidad y que solo quede 20 centavos o 20 centavos por cada dólar que vendo, o 20%, va a exigir o más espacio de bodega o más esfuerzo de ventas o más vendedores que vamos a ver cuál es el problema o el trade-off que hay con esa situación. Entonces, esto creo que está claro, que teníamos un escenario, voy a pasar a un Excel a una parte semipráctica, denme un segundo. Para seguir ejemplificando esto, la otra forma de ver esta ecuación del margen es ver qué tan rápido están creciendo las ventas con respecto al crecimiento de los costos. Si estamos tomando 100% costos variables, se van a comportar en la misma, muchas veces en el mismo sentido, pero en este caso, en el mes 1 estamos ganando 30% y en el mes 2 también estamos vendiendo exactamente lo mismo. Si vendemos 15.000 y las ventas suben en un 50%, de 10 a 15.000, y los costos suben a la misma velocidad, 50%, o varían a la misma velocidad de 7.000 a 10.500, el margen se va a mantener. Vamos a ganar más dólares y el margen se va a mantener. Ese es el escenario que deberíamos estar buscando. ¿Qué puede pasar? Que como estás vendiendo más cantidades, tengas que dar algo de descuento y el costo, y por ende el costo porcentual con respecto a las ventas suba, es decir, el margen se achique, y en ese momento vamos a ver dos efectos, que es exactamente lo que estamos viendo. Que en las ventas están creciendo a un 50%, pero el costo está creciendo un poco más rápido, a un 60%. Y esto se traduce en que el margen pasa de 30% a 25%. Siguen siendo $750 más, pero ya va a quedar en cada escenario y en su decisión y otros factores si esto es deseable o no. Va a depender de temas estratégicos, va a depender de temas de mercado también, hasta de marketing, pero a nivel financiero muy frío, la primer escenario sigue siendo mejor que el segundo. Ok, pasando esto. El otro tema, el tercer tema que estábamos viendo es este congelamiento de recursos o dineros en la operación comercial de la compañía, el famoso capital de trabajo, que otra forma de verla es como el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, cuando comenzamos a vender algo, compramos el inventario, el tiempo que el inventario se hace producto final, se queda en nuestra bodega y se queda incluso en percha, si es que tenemos nuestro canal propio de ventas, se le llama días de inventario, en el momento en que la factura se emite que no es efectivo, y en el momento que logramos cobrar esa factura, se acaba esta primera parte que se llama ciclo operativo, desde que invierto $1 en efectivo y logro sacar $1.20 en efectivo, no en facturación, sino en efectivo. Y este ciclo o este periodo lo acorta el tiempo que yo me tomo en pagarle al proveedor. No porque hace más corto esta parte o este ciclo operativo, esto depende de mi operación, sino porque hace más corto el tiempo que yo tengo que congelar efectivo. Entonces son 10 días menos. Aquí lo que estamos diciendo es que en vez del dólar salir en el día 0, sale en el día 10. Entonces en vez de tener que esperar 130 días en este ejemplo, tenemos que esperar 135, pero 130 menos 10, 120 días. Y ese es el tiempo en que nos demoramos en recuperar el efectivo. Sigue siendo un ciclo operativo de 130, pero el efectivo lo recuperamos en este ejemplo ligeramente más rápido. ¿Qué va a provocar eso? Para poner un ejemplo de una compañía que venda $60.000 al mes, lo vamos a ver más adelante,
y tiene 90 días de inventario, 45 de cobro y 30 de pago, va a tener 105 días que tiene que financiar de capital de trabajo. Eso, a un cálculo rápido, va a significar que aparte de lo que está invirtiendo en activos fijos, tiene que invertir $162,000 en financiar ese capital de trabajo. Y eso es algo que tiene que verse, porque va a haber más o menos eficiencia o más o menos rentabilidad en esta máxima de hacer más con menos. Lo que queremos que ocurra es que este número sea el menos posible, porque al final esto es una inversión que constantemente va a mantenerse y que incluso va a aumentar si aumentan las ventas. Es un juego financiero que no se puede dejar de tomar en cuenta. ¿Qué es lo que queremos en estos 4 factores? O cómo la compañía y el vendedor es rentable. En el tema de dinero congelado, lo que no queremos es que comprar productos que se estanquen, que hay una rotación lenta, es decir, que tengamos una bodega llena y que tengamos una bodega más llena de lo que estaba el año pasado o mes pasado, pero que el nivel de venta no esté subiendo. ¿Eso qué va a provocar? Que va a haber menos recursos porque están en la bodega, así menos efectivo porque están en la bodega y no puedes comprar el inventario que sí se vende y por ende hay menos ventas. Lo que sí quieres es que esté la bodega o igual de llena que el mes anterior, pero que se esté vendiendo más. Eso quiere decir que está llegando y saliendo más rápido, una rotación más rápida de ese inventario o en los tiempos de producción. En el momento que eso ocurre y hacemos eso más eficiente, si estamos vendiendo más con menos dólares en bodega, esa diferencia hace que tengamos más efectivo. Si tenemos más efectivo, podemos invertir en más inventario y por ende vender más. Eso es lo que queremos. Lo que tampoco queremos con cuentas por cobrar a clientes es tener más días de crédito innecesariamente, ya voy a aclarar esa parte, que tal vez haya menos cobros en ese sentido, o más lentos, o más alejados en la recuperación de esa cartera, o que estemos dando un mal crédito, que planeamos a 30 días, pero resulta que en promedio estamos en 45 porque se atrasan en pagar, y por ende eso obviamente nos va a dejar menos recursos para invertir porque tenemos menos efectivo y por ende menos ventas por la misma razón que sin efectivo no podemos invertir ni en inventario, ni en activos, ni en más vendedores, ni en marketing. ¿A qué me refiero con días de crédito? El tema del crédito, tanto que nosotros demos a nuestros clientes como que el proveedor nos dé a nosotros, muchas veces, y esto es importante, no lo controlamos. Es casi como el precio en el ejemplo anterior de P por Q. Porque si tu competencia comienza a dar más crédito, lo más probable es que tú también tengas que comenzar a hacerlo. Entonces, se comporta casi como el precio, algo que no controlas. En cambio, el inventario sí lo controlas. Y esa es la mayor responsabilidad, y ahí todo se mezcla, porque al final la compañía es una sola, todos estamos en el mismo bote, no es ventas contra finanzas o contra operaciones, es todos trabajando en conjunto. Lo que sí controlamos en función de lo que nos dicte el mercado o el departamento de marketing o los mismos vendedores con el insight que tienen al momento de vender y sacar las necesidades del cliente, es qué compramos o en qué invertimos, qué producto vendemos. Eso es lo que realmente controlamos. Porque eso es lo que podemos comprar mejor o hacer que se venda más rápido y en ese momento controlamos el capital de trabajo de la compañía, pero no en función del crédito que nos den nuestros proveedores o nuestros clientes. Con eso hay que jugar, por decirlo así. Lo que sí quisiéramos es dar la menor cantidad de crédito posible, que los cobros se den a tiempo, eso obviamente nos da más recursos para invertir y más ventas. Entonces, ¿cuál es el escenario que queremos? Que exista una rotación rápida de inventario, que se cobre rápido, que esos fondos se reinviertan en más inventario y por ende las ventas crezcan. En el momento que las ventas crecen, muchas veces el margen mejor. Lo que no queremos, obviamente, es una rotación ineficiente, créditos que se recuperen en más tiempo de lo esperado o muy largos, en menor inversión, que eso genera una menor inversión, las ventas bajan y el margen baja. Entonces, eso hasta ahí con la parte conceptual, estamos bien con el tiempo y entramos a la parte ya más práctica. Antes de eso, probablemente estamos sentados porque tienes uno de estos síntomas hoy en la compañía. Tienes, de alguna forma, presupuestos extremos. O es algo muy ambicioso al que el vendedor se queja de que nunca va a llegar, o es algo que, como estamos negociando mucho con cada uno de los vendedores,
muy poco ambicioso y desinteresado, ¿sí? Muy difícil de que sea atractivo para la compañía. Estás aquí también porque tal vez están subiendo las ventas, pero no el disponible. Y muchas veces algo oculto es que constantemente te están pidiendo descuentos o que los precios están muy altos. Y eso no viene del cliente, viene muchas veces, cuando viene el vendedor, ese es el problema. Si viene el cliente hay que escucharlo, es cuestión de mercado, pero cuando viene el vendedor hay un tema ahí, hay un tema de incentivos también. Eso puede ser un síntoma. Entonces, ¿cuáles son los factores claves que determinan la rentabilidad de un vendedor? Los 4 factores, como decíamos, tienen que ser el margen del producto, que esto va a ser de acuerdo a la cartera o el portafolio de ventas que tienen. Esto es el input para calcular la rentabilidad del vendedor. Los egresos fijos asociados directamente al vendedor. Y vamos a ver en un rato que es súper importante la diferencia entre egresos variables, de los que se componen este margen de producto, y los egresos fijos para hacer este cálculo y este modelamiento de la rentabilidad del vendedor. Y el resto de egresos fijos de la compañía, indirectos, y la cantidad de vendedores en que se van a absorber esos gastos fijos, esos egresos fijos indirectos. Y por último, la comisión del vendedor, que debería estar en función o como un porcentaje de ventas, de las ventas que está haciendo. Y ahí viene un segundo nivel de recomendación. No solo debe medirse en función de las ventas, pero recomendamos muchas veces hacer los incentivos en función no del dólar vendido, sino de el margen que deja el producto. En ese momento te dejan de pedir descuentos innecesarios. Entonces, estos son los 4 factores que vamos a ver cómo afectan a la rentabilidad del vendedor y deberían influir en el territorio asignado, la cartera de clientes asignadas, la cobertura exigida al cliente, el número de visitas, la meta de ventas, qué cartera de productos le estamos dando disponibilidad al cliente y cuáles son las políticas de descuento. Pero estos son los factores que debería revisarse de manera histórica y planificarse, y esto debe resultar en esta asignación del presupuesto del vendedor, porque al final el juego es cuánto venta le asigno al vendedor que sea posible de alcanzar y que sea obviamente rentable en función de estos 4 factores que estamos viendo. Pero algo que puede parecer obvio, pero se pierde muchísimo de vista, es lo que condiciona todo esto. Aquí estamos metiendo una lupa en el tema de el vendedor, tu conversación con el gerente comercial y con cada uno de los vendedores y con marketing incluso. Pero lo que tiene que condicionar todos estos factores siempre tiene que ser la utilidad operativa de la compañía. Suena muy lógico, pero les apuesto que las discusiones que tienen, esto se pierde de vista y al final ese rebote con gerencia financiera o la gerencia general se pierde. Entonces, lo vamos a ver en el modelo, y al final todo debe ser trabajado en función de la utilidad operativa, y también lo podemos hacer muy rápido. Ahorita lo vamos a ver rápido, cómo podría hacerse un modelo simplificado. Dígame si hay alguna duda, si no, seguimos avanzando. Las dudas las pueden escribir en el chat, obviamente, y si alzan la mano también las podemos contestar. Antes de entrar al modelo, vamos a definir 2 tipos de egresos. En contabilidad, en el PIG vas a tener costos y gastos. Eso debe ser cada vez que hacemos un análisis operativo, o un poco más operativo, donde mezclamos contabilidad y finanzas y al jefe operativo. Eso se llama contabilidad financiera o contabilidad de costos. Tenemos que entrar al tema de volumen, de ventas, cantidad vendida, este P por Q que les mencionaba, ahí en ese momento identificar cuáles son egresos variables y cuáles son egresos fijos. Vamos a hacerlo ahorita muy rápido específicamente con los vendedores, pero a nivel conceptual y práctico, el costo variable es el que cuando observa el comportamiento histórico se comporta de la siguiente forma: que la cuantía del egreso mensual, es decir, lo que se gasta en el total durante el mes, está directamente en función del volumen vendido.
Ya vengo. Entonces tenemos que el volumen va aumentando, estas Por ahí, cantidades disculpa, de si unidades vendidas. un depósito de la notificación sanitaria. Marina, disculpa, ¿me puedes ponerte en silencio, por favor? Gracias. Digo, pues si es que iba a salir. Sí, está bien, pero decía si iba a salir para allá. Yo sí quiero regresar rapidito. Ah, ya está bien. Hola. Ok. Entonces, en el volumen vendido va aumentando y en función de ese volumen, el egreso mensual aumenta. Y contraintuitivamente, el costo unitario se mantiene igual, pero aunque es lógico, el egreso mensual sube. Entonces, el egreso que se comporte de esta forma, lo tomamos como variable, y aquí lo importante es que lo vamos a medir como un porcentaje de las ventas, o vamos a suponer que eso siempre va a variar como un porcentaje de las ventas dado el comportamiento, porque si el volumen suben, las ventas suben, y por ende, si se lo amarramos a las ventas como un porcentaje, vamos a tener y poder proyectar con algo de seguridad este costo al final del mes o el periodo analizado, puede ser un año también. Entonces, esto se comporta de esta forma: en la medida que el volumen sube, el egreso mensual aumenta. ¿Okay? En cambio, el costo fijo, que también el análisis va a estar en función de cómo se comporta, en función de que el volumen cambia, se mantiene muy parecido o bastante igual en la medida en que el volumen sube. Y aunque técnicamente nunca hay un egreso completamente fijo, sino que es bajo un escalón como lo vemos aquí. Entonces, en este caso, el egreso fijo se mantiene igual en un rango de volumen de ventas, y luego va a ser un salto para aumentar la capacidad de operación de la compañía. En nuestro caso va a ser la porción fija del sueldo de los vendedores. Entonces, llevando esto a el tema que nos toca hoy día, normalmente los costos variables están asociados a temas de comisiones, normalmente los costos fijos a la parte fija del sueldo del vendedor. Entonces, en este caso, con este ejemplo también, si se dan cuenta, el típico ejemplo aquí a nivel de compañía es el alquiler cualquier alquiler que tenga la compañía, porque sea que vendas 1 o vendas 1000 o 3000 en este caso, tienes que pagarlo. Este es el típico ejemplo en la parte o en estos egresos fijos. Entonces, ¿cómo deberíamos evaluar o cómo deberíamos armar un PIG, por ponerle un nombre conocido del vendedor o un resultado del vendedor? Como les decía, lo primero que hay que entender, y esto obviamente es un ejemplo simplificado, es el precio unitario al que vende lo que está vendiendo el vendedor y el costo unitario, y en función de esto, el margen de contribución como porcentaje de ventas y la utilidad, perdón, variable como dólares totales en el periodo, y la cantidad vendida en función de eso de ahí. Y acá tenemos los dólares del mes o del periodo del vendedor, que normalmente lo hacemos mensual, y esta información como porcentaje de ventas. Esto es lo que debería haber en todo análisis realmente financiero. En este caso lo estamos aplicando al tema del vendedor. Y aquí lo que tenemos, aparte de la utilidad, que es el primer subtotal, es lo que nos interesa para evaluar cada uno de los factores que está afectando esta última línea. Lo que nos interesa acá es entender cómo y por qué se mueve. Y ahí entraba otra vez, regresando al principio, este análisis de precio unitario por cantidad vendida y de costo unitario por la cantidad vendida. Si es que fue un tema de más descuentos o de una caída de precios, pues fue un tema de que nos subieron el costo del proveedor y que eso realmente no lo controla el vendedor, sino es una decisión más integral de marketing y del equipo gerencial de la compañía, o si es un tema de unidades vendidas. Entonces, va a depender. Puede ser que una ciudad tengas un vendedor estrella, pero va a depender de que está en esa ciudad, que por alguna razón venden más caro o dan menos descuento que el promedio nacional, y puede ser que pues lo tienes como vendedor estrella, pero realmente la cantidad que está vendiendo no es más que otro vendedor que está en una ciudad donde por condiciones o país donde por condiciones de mercado tiene que vender más bajo. Entonces va a depender mucho de las condiciones de mercado, pero es necesario tener toda esta información y saber evaluarla. De ahí el siguiente tema o el siguiente egreso que hay que considerar es la comisión del vendedor, que como les mencionaba, debería ser
o debería estar en función de las ventas, por ende lo consideramos, la definición anterior de costo variable, como un egreso variable. Entonces, vamos a evaluar o a proyectar o a modelar esta comisión como un 2% o como un porcentaje de las ventas. Y en el momento que subimos o bajamos las ventas, esto va a cambiar automáticamente y también esto va a cambiar automáticamente. Ok. Perdón. Entonces, para terminar esta explicación de la estructura, hasta aquí llegamos a la utilidad variable. ¿Por qué esto es importante? Al momento de quitar los costos variables asociados al vendedor. Porque aquí vamos a asumir, y esos son supuestos que hay que cuestionar luego con la realidad, pero lo asumimos en función de la tendencia histórica, que cada dólar que me vende el vendedor me va a dejar 38 centavos o 38% de lo que vendo. Entonces ahí podemos sacar rápido un punto de equilibrio del vendedor, una rentabilidad del vendedor, cuando luego vamos a averiguar los egresos fijos que esto significa. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes tipos de egresos fijos? Va a ser los directos, los que son fáciles de identificar y directamente relacionables con el vendedor, la porción fija de su sueldo, los viáticos que normalmente se usa como un presupuesto fijo. Si las políticas de la compañía se usa como un presupuesto variable, tienes que ponerlo acá como algo variable. Otros costos directos como uniforme, pero eso tiene que estar mensualizado, como un plan de celular y específico para el vendedor, ese tipo de costos directos, y otros egresos fijos indirectos o distribuidos entre la cantidad de vendedores, que puede ser el software que usa la compañía y ese egreso mensual, y que puede ser también capacitaciones generales o cosas por el estilo. Y al final vamos a llegar a esta utilidad del vendedor, que, ojo, obviamente no es la utilidad de la compañía. ¿Ok? En este caso, este vendedor nos está dejando 36%. Viendo a la parte práctica y al contestar las preguntas, que tenemos acá es lo que les estaba describiendo. Tenemos el precio unitario, el costo unitario, la cantidad vendida. Estas ventas deberían ser, a nivel de esta modelación, las ventas netas, después de los descuentos y devoluciones. Ahí hay otro análisis que viene también de marketing, de eficiencia, de equivocaciones o no del departamento de bodega y logística, pero las ventas obviamente las evaluamos en función de las ventas netas. Aquí antes, como les decía, tiene que haber el análisis de P por Q. Esta cifra debe venir de gerencia financiera, cuánto es el costo total de la mercadería, eso va a depender del mercado, el costo de la comisión, que tiene que incluir beneficios sociales, y los egresos fijos, como lo estábamos comentando. Entonces, en este caso, ¿cómo comenzamos a ver si este vendedor es bueno o malo? Porque aquí viene la pregunta, ¿36% suficiente? Va a depender. ¿De qué va a depender? Regresando, perdón, a este argumento, va a depender de la utilidad operativa de la compañía. Entonces, lo vamos a ver en un rato y depende de la cantidad de los vendedores. Pero hablando de cada uno de los vendedores, una forma de evaluarlo es tener claro, luego de que hacemos este ejercicio, cuál es el total del egreso del vendedor, que eso es $3.200, que son 2.000 variables y 1.200 fijos. Y esto verlo como un porcentaje de ventas histórico de los vendedores que sí consideramos buenos o que sabemos que son rentables, y tratar de normalizar eso en todos los vendedores. Un ratio entre 2,5 hasta 4% es algo que sí hemos visto en compañías comerciales que compran y venden o importan y venden, y funciona. De ahí otra forma de verlo para poder estimar o para poder comunicarle al vendedor si nos está funcionando o no, sin darle información adicional, si es algo que no es deseable para la compañía por alguna razón, es un ratio de rentabilidad que también se puede evaluar rápidamente y tener, por ejemplo, un dashboard o un cuadro con los 20 vendedores que tengas, con este índice de rentabilidad o ratio de rentabilidad y los dólares que te deja, y puedes en un solo índice evaluar a toda la cartera de vendedores que tengas. Entonces,
¿Qué división vamos a hacer aquí? La utilidad del vendedor, considerando todos los egresos, lo que nos queda, dividido para el costo del vendedor. Entonces, en este ejemplo da un 11.50 por vendedor. La idea es normalizar eso en el equipo de vendedores, porque otra cosa que quieres hacer es que todos los vendedores sean rentables y no que uno jale a otro, sino que todos los vendedores sean más o menos rentables, y obviamente esto también te sirve para evaluar la conveniencia de tener este vendedor. Esto puede prestarse a distorsiones al momento de medirlo, porque puede ocurrir que el vendedor, otra cosa que hay que, tal vez para hacer la recomendación completa, que debería tener este dashboard que les estoy comentando, debería tener al menos tres valores, ¿no? ¿Qué ingresó ahí? Me dice que porcentaje de cumplimiento de no ventas. llega a la oficina, me confirmaron de Fanbexel. Erika, por favor. El porcentaje de cumplimiento de ventas, porque puede ser que un vendedor sea rentable o tenga un índice alto, pero que no esté llegando a ventas, por ende le pagamos menos comisiones, de acuerdo a la estructura de comisiones que tengas. Los dólares de utilidad que queda, entendiendo que el presupuesto de ventas ya lo plantearon correctamente en función de este tipo de análisis que estamos haciendo, y este ratio de rentabilidad. Ahí puedes, con estos tres factores, ver muy rápido y evaluar rápido dónde puede haber un problema con cada vendedor. Pero ahora, ¿qué pasa si de acuerdo a este vendedor tal vez ideal, sí nos parece atractivo en lo que hemos visto un porcentaje de rentabilidad por vendedor de 6.8% y un ratio de rentabilidad de 11.50, funciona hasta 9 muchas veces, de 9-1. Pero esto otra vez, no lo tomen como una regla, va a depender mucho de la situación de la compañía. Y en función de qué depende de la situación de la compañía, porque esto tiene que ser traducido a el PG de la compañía, por esto no puede ser decidido en un silo dentro de la gerencia comercial o en un silo dentro de la gerencia financiera, sino en conjunto. Entonces, simplificando la operación de una compañía, si esta compañía tuviese 5 vendedores que se estandarizan en esta rentabilidad, y replicamos la información de la compañía, esta compañía vendería $500.000 al mes, tuviera un costo que sigue siendo, y ahí ejemplificando la parte de ingresos variables y fijos, que sigue siendo 60% de las ventas, pero obviamente multiplicado por 5, que son los $300.000 que nos costaría. Lo mismo con las comisiones, sigue siendo de la compañía en general, sigue siendo 2% de las ventas, pero ahora suman 10.000, por eso es un egreso variable. Y en cambio los egresos fijos los evaluamos en función del egreso fijo, no en función de su porcentaje. Si se dan cuenta, en el análisis que estoy haciendo, lo revisamos así. Los egresos variables lo vemos con porcentaje de las ventas y los egresos fijos conversamos de los egresos, de los dólares que salen durante el mes. Aquí los egresos fijos de la compañía van a estar divididos en ventas normalmente, en marketing y otros administrativos, costos fijos de operación, en la gente que hace el producto o trabaja en logística y bodega de la compañía, y la depreciación de los activos. En este ejemplo, la compañía, adicional a lo que ya gasta en ventas, que viene de cada uno del cálculo de cada vendedor, está gastando al mes $109.000. Entonces, en total, la compañía, junto con los vendedores, gasta $115.000. En este ejemplo, con 5 vendedores son suficientes. Y ahí sí, la utilidad operativa de la compañía, el EBIT, antes de intereses e impuestos, es $75.000 sobre $500.000, que es 15%, que sí es atractivo. Otra vez, va a depender de un análisis más completo en función del capital de trabajo que ya vimos, cuánta plata está congelada en inventario y cuentas por cobrar, y en función de la inversión de la compañía, pero un 15% normalmente de la compañía, normalmente sano, puede ser mayor, y mientras mayor sea, mejor. Pero esto se mantiene. El 38% de los, cada vez que vendo, 38%, 38 centavos es lo que me queda para cubrir estos egresos fijos. Este es un punto de equilibrio y una modelación en ese sentido. Entonces, este vendedor es bueno, este vendedor individual es bueno, en función de que existan 5 vendedores y que estos gastos adicionales fijos sean suficientes para controlar a estos 5 vendedores y que estos 5 vendedores puedan vender cada uno $100.000. Pero si es que esta compañía solo tiene 3 vendedores, es otra historia.
Entonces, lo que tiene que identificar al final el objetivo del vendedor o qué tan rentable tiene que ser el vendedor va a ser la utilidad operativa de la compañía. Yo sé que parece lógico, pero en las conversaciones en este sentido se pierde de vista, porque es difícil comunicarse entre departamentos, eso lo sabemos. Entonces, en este caso, si solo por alguna razón está limitado a 3 vendedores la capacidad de la compañía o por regiones, lo que debe hacerse es aumentar el presupuesto de cada uno de los vendedores para llegar a algo parecido a lo que tenías antes. Entonces, en este caso, el vendedor va a ser más rentable, pero incluso la compañía no va a llegar al 15%, sino al 13% con 3 vendedores. Estamos acercándonos más a ese $500,000. Entonces, es un juego relativamente sencillo matemático, termina siendo una regla de 3 o un punto de equilibrio, una vez que se tienen claro los supuestos y los indicadores que hay que vigilar y poder apropiar responsabilidad sobre estos, información histórica y sobre estos resultados luego, porque al vendedor le podemos exigir cantidad vendida, también podemos exigirle defender el precio, pero hasta cierto punto. Obviamente al vendedor no le podemos exigir margen en función del costo unitario, eso ya depende de la compañía. Entonces ya quien vaya a diseñar este vendedor rentable o incluso el sistema de comisiones, va a tener que jugar con este número dado, y en función de esto, qué tanto más quieres apoyar o qué tantas herramientas adicionales quieres darle a tu vendedor para que cumpla esa venta. Entonces va a depender mucho de la industria, ¿no? Y para no hablar de industrias específicas, sino generales, una compañía comercial que compra y vende algo y no vende servicios, y a veces en la industrial, una compañía comercial, un 30-40% de margen de la mercadería es estándar, y en función de eso tienes que jugar. Pero una compañía que por ejemplo, vende algo muy parecido a un commodity, tal vez tiene menos rentabilidad, y tiene tal vez un 20% de margen en vez de 40%, y ahí otra vez regresamos al punto. El vendedor individual no deja de ser rentable, incluso con 10.000 unidades o $100,000 de venta, no deja de ser rentable. Pero si llevamos esto a nivel de compañía, estamos viendo otra cosa. Peor aún si nos quedamos con tres vendedores. Incluso en este escenario, con 5 no es suficiente. Con 10 comienza a valer la pena, pero para llegar a un 10-15% necesitas 20 vendedores. Y al momento de tener 20 vendedores, y ahí regresamos al ejemplo de margen y utilidad que estamos viendo antes, obviamente necesitas más fondos, necesitas más egresos fijos destinados a esa fuerza de ventas. Entonces, el margen de tu producto va a dictar qué cantidad, en este caso, qué cantidad de egresos fijos tienes que mantener. Y ahí estamos asumiendo que esta cantidad de vendedores, este egreso fijo es en parte administrativa, el sueldo de gerencia comercial, el sueldo de gerente general, el software, la parte administrativa es suficiente para controlar 20 vendedores. Entonces, en cambio, en una compañía de servicios, normalmente el costo variable, en cambio, es mucho más bajo. Pero ahí lo que se espera también, egresos fijos más altos. Entonces, si es que la compañía, en cambio, tuviera solo un 20% de costos y 80% de utilidad operativa, perdón, de utilidad de mercadería, incluso casi que con 2 vendedores, estamos trabajando con algo atractivo. Entonces, eso muchas veces se da en compañías de servicios que venden asesorías o otro tipo de cosas. Entonces, aquí tengo una pregunta, hasta ahí un poco la exposición, ahorita puedo entrar a contestar preguntas en función del modelo. ¿Cómo se puede hacer? Solo nos pregunta cómo se puede hacer un PIG por vendedor en el caso de un broker de seguros que tiene distintos tipos de pólizas, valores, distintos tipos de pólizas, valores y porcentajes de comisión, asumo que por cada producto. Obviamente esto es un ejemplo simplificado. Atrás de este número, de este $10 y $2 que acabamos de ver, que debe parecerse mucho a un negocio de brokeraje, porque no tienes costos de mercadería. Principal costo de comisiones, esto llega hasta el 8% en temas de brokeraje, en cero costos, 8,33, perdón, 16%, son 2 meses que pagan.
Va a depender, y hay ejercicios, este es el resumen o a lo que debería llegar el análisis, para saber si el vendedor es rentable, pero para eso necesitas muchos inputs. Desde estos costos fijos por vendedor, que eso tiene que tener aparte, y los más importantes es este costo promedio ponderado. Entonces, el análisis anterior a este tiene que venir de marketing, normalmente, o del equipo gerencial, para entender el mix de ventas. Es decir, de mi total de ventas, de estos $100,000 que vende cada vendedor, ¿cuántos vienen por el servicio A, servicio B o servicio C? Eso como porcentaje, digamos que fuera 20, que sea 40 de tipo A, 20 y 20 de los otros dos, y, perdón, 40 de tipo A, 40 del tipo B y 20 del tipo C. De acuerdo a el nivel de precios de cada uno de esos y rentabilidad, vamos a obtener una utilidad promedio ponderada, un precio promedio ponderado de la cartera que vende el cliente y un margen promedio ponderado de la cartera que vende el cliente. Entonces, Sonia, a tu pregunta, tiene que haber un ejercicio anterior donde definimos ese portafolio de ventas. Para hacer un ejercicio rápido y ilustrar eso, a lo que me refiero es que si tienes tipo A, tipo B, tipo C. Estos son 3 productos diferentes, pueden haber miles. Sí, hemos trabajado con compañías que tienen miles de SKUs. Ahí se los subdivide en familias y se obtiene un índice de precios, porque van a haber productos de diferentes tamaños o muy diferentes. Entonces vamos a suponer que porcentaje de ventas en cantidad, o porcentaje de cantidad vendida. Este, como decíamos, era 40%, 30% y 40, 40, 20. Vamos a ponerle más, 50, 30, 20, ok. Ahí la otra información que necesitas, va a haber obviamente más análisis, pero va a necesitar el precio unitario, promedio, el precio de cada uno. Ahí sí, digamos que este cuesta 10, que es el que más vende, el de acá cuesta 20, el de acá cuesta 40, porque es el que menos vende en cantidades. Y con esta información vas a obtener el precio promedio ponderado, que en Excel es suma producto, o puedes multiplicar cada uno de esos y llegar a la aportación de cada uno de esos al precio. Y te debe dar los mismos 19. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo en este caso? Y lo mismo es decir, tienes que hacerlo con el margen de utilidad, ¿no? Para saber cuánto te queda, con el costo. Pero haremos solo el precio para el ejercicio matemático. En este caso, este vendedor, y vamos a asumir que este es el vendedor 1 y la cartera de lo que está vendiendo en esa ciudad, y eso tiene que ser a nivel de compañía y a nivel de vendedor para entender cada uno de estos. Este vendedor, en promedio, cada unidad que vende, la vende en $19. Vende, digamos que vende los 10.000 que estábamos diciendo acá, vende 5.000 a $10, vende 3.000 a 20 y 2.000 a $40. Entonces, en promedio, su promedio ponderado es de $19. Y este $19, este análisis previo, este es el que iría a esta información de acá. Entonces diríamos que vende a $19. Y con esa información arranca este análisis por vendedor. Gabriel nos pregunta, ¿podemos tomar el valor del artículo contra el costo del producto, donde ya están incluidos los gastos, realizar una comparación de las ventas del vendedor por ítem y tener al final el porcentaje de rentabilidad? Si entiendo bien la pregunta, idealmente separas, en este caso, para simplificar este cálculo que estamos viendo, separas los gastos variables de los gastos fijos. Y tienes identificado muy claramente qué es gasto del producto, qué es gasto de la comisión. Por ejemplo, en este ejemplo, el gasto del producto es cero. En una compañía de broker de seguros no hay un costo de ventas como tal, pero no deja de existir un gasto variable, que va a ser específicamente la comisión. Entonces, vale la pena separarlos en vez de costearlos siempre. Y ahí viene un tema importante, esto abre un tema de discusión
importante, porque ahí podemos definir el volumen que le vamos a asignar. Si no separamos variables y fijos, esto tal vez amerita una discusión más larga, si no lo separamos, perdemos la visualización del volumen que está, tiene que vender en cantidad, que tiene que vender el vendedor para ser rentable. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se trata de costear al vendedor. Tenemos un número muy específico, pero ese número, como estamos absorbiendo en función de la cantidad de vendedores ciertos egresos fijos, tanto de la producción como de asociados al vendedor, si el volumen de vendedores cambia o las unidades vendidas cambian, ese número va a cambiar. Pero si lo tenemos como un fijo, agarrado todo entre variable y fijos, puede distorsionar el análisis. Entonces, separarlo en variable y fijos es la forma más práctica que hemos encontrado para hacer este tipo de análisis. Entonces, si no hay más preguntas, quisiera agradecerles por su tiempo. Comentarles también que este tipo de información la tenemos en nuestra página web, donde van a encontrar ebooks de diferentes índoles y donde van a encontrar también contenido adicional. Como les decía al principio, lo que buscamos hacer en Bold es acelerar compañías y proyectos, es decir, ayudarlas a vender más. Nos hemos especializado también en compañías que venden a otras compañías, es decir, en B2B, pero que al mismo tiempo, como ha sido toda la charla, que estas ventas sean rentables y aumenten el valor de la compañía. Entonces, nuestro know-how mezclado entre ventas, marketing y financiero es algo que sentimos que agrega muchísimo valor a nuestros clientes. Y vamos a enviar en el mail una suerte de sorteo con una consultoría, una hora gratis de consultoría donde podemos ver este modelo con sus números. No vamos a enviar el modelo porque tiene la marca, porque tiene nuestro know-how y puede malinterpretarse al momento de ingresar información de manera independiente, y nos encantaría ayudarlos a ustedes a hacerlo en esta consultoría de 1 a 1. Entonces vamos a estar sorteando, por poner un nombre, 2 de estos cupos para la próxima semana. Ya Erika les va a pasar por mail la información. Entonces, con eso estamos por hoy. Otra vez, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Si hay alguna duda adicional, mi email lo voy a dejar acá. Si me quieren escribir, igual como les decía, vamos a estar sorteando esta hora gratis. ¿Ok? Muchísimas gracias por su tiempo y buenos días. No sé si Bianca está por ahí, quiere decir unas palabras, perdón. Mira, sí. Gracias, Antonio. Déjeme ver si... Gracias, Antonio. Igual no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o ya... Okay. Creo que estamos. Ok, perfecto. Gracias, Antonio. Que tengan buen día. Gracias a todos.